Muchas gracias a Angélica Melín por estos detalles de la reunión del día de ayer. Y pues ahora nos enlazamos vía telefónica con Wilner Metellus. Ustedes lo ubican, él es presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. Y también pues él es originario de Haití, naturalizado mexicano, investigador social, sociólogo internacionalista. Muy buenos días, Wilner, y muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Shira, por invitarme a tu programa noticiero. En primer lugar, conocer cuál es tu primera reacción de los resultados que se obtienen de esta reunión. Ya nos detallaba mi compañera reportera que pues básicamente se concretan en una creación del equipo conjunto que estará organizándose y que estará reuniéndose de manera periódica entre México y Estados Unidos, y se suma a este equipo también países de Centroamérica y Sudamérica. La reunión de ayer hay algo positivo. ¿En qué sentido? Que los gobiernos de estos países, específicamente México y Estados Unidos, sobre temas de inmigración, economía y también sobre la droga. Pero lo más que preocupa al gobierno de Estados Unidos hoy en día es el tema de la migración. Si ellos hablaron sobre la participación de los gobiernos de la región, no es por la primera vez hay ese tipo de reunión entre Estados Unidos y México para apoyar a los gobiernos de los países Centroamérica, pero no me parece justo, no están incluidos también Haití. Así es. Ocupa hoy en día es el primer lugar de los países que habitantes que están llegando en nuestro país. Pero aparte, para resolver el problema de la migración, el gobierno de Estados Unidos debe entender por qué los migrantes están llegando en México para llegar en Estados Unidos. Tiene que ver con los grandes problemas que hay en estos países de Centroamérica. Para resolver el problema, no solamente organizar reuniones, sino deben que entender los gobiernos de los países de Centroamérica son gobiernos corruptos y los migrantes están saliendo en sus países por falta de oportunidades y también por la violencia. No hay ninguna voluntad realmente por parte de estos gobiernos para resolver los problemas que hay en sus países. Si no hay fuente de trabajo, si no hay un plan bien definida por parte de los gobiernos en estos países para terminar con la violencia y también para que haya justicia, entonces la gente van a seguir saliendo. Pero ese fenómeno de la migración no solamente en nuestra región, es un problema a nivel mundial por la forma como está la economía. Si por parte del presidente López Obrador, si tiene voluntad, pero yo puedo decir 5 años de fracaso totalmente de su política sobre el tema migratorio. Sí tiene programas sembrando vida. Después de 5 años no está dando resultado. Yo creo que esos gobiernos deben que entrar al fondo por qué la gente está saliendo. Y aparte de eso, sobre el tema de derechos humanos, ellos no hablaron muy bien de eso ayer, por lo que estamos viendo en televisiones, imágenes, tanto del lado de Estados Unidos y México, maltrato a nuestros hermanos migrantes que están llegando en nuestro país. Y aparte de eso, hoy en día el gobierno mexicano no tiene su propia política sobre el tema migratorio. Si México tenía una política bien definida sobre el tema migratorio antes, pero después del pacto que firmó México en junio del año 2019,
esta situación está muy difícil para los migrantes. Lo que está haciendo el Estado mexicano es detener migrantes que están llegando en la frontera sur para que no llegue en la frontera norte. Yo creo que necesita un diálogo sincero de los países de la región para resolver la situación. Sí entendemos que México solo no puede resolver el problema, pero ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? El tema de migración, siempre cuando va a haber elecciones en Estados Unidos, es un tema que está en la agenda de los partidos políticos, tanto republicanos y demócratas. Y yo creo que hoy en día es el peor momento que están viviendo los migrantes en nuestro país después del pacto que firmó México con Estados Unidos. Es algo triste por la forma como los migrantes están viviendo. Si el gobierno mexicano habló de integración, ¿qué entendemos por la integración? Hoy en día los migrantes están viviendo en condiciones precarias y es vergonzoso por lo que estamos viendo con la caravana que salieron de Tapachula para llegar en la Ciudad de México y para llegar también a la frontera norte. Es una vergüenza. Hay niños, niñas como ellos están sufriendo. Lo que ellos están pidiendo al gobierno mexicano, documentos para buscar algo de trabajo, y falta voluntad y por parte de las autoridades. Lo que estamos viendo muertos de migrantes, por lo que hemos visto lo que pasó en Ciudad Juárez, y el gobierno mexicano no está demostrando realmente es un gobierno solidario con nuestros hermanos de América Latina y el Caribe. El presidente López Obrador dijo que sí, que Estados Unidos debe que cambiar su estrategia sobre el tema de migración, pero México hoy en día no tiene su propia política sobre el tema migratorio y falta solidaridad. Hay centenas de hermanos migrantes latinos y caribeños que están encarcelados en las estaciones migratorias. Ellos están viviendo como animales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a 4 cuadras de la gobernación, ya tenemos centenas de hermanos migrantes, haitianos, venezolanos, ecuatorianos, están viviendo como animales. Ahí en los albergues donde están no hay baños, ellos no tienen alimentos, y aparte las autoridades de nuestro país eliminan todo el presupuesto para ayudar a los albergues, y la gente están viviendo como animales y falta solidaridad, y aparte no hay apoyo por parte de organismos internacionales. Hay presencia de OIM, Organización Internacional de Migración, y también ACNUR, no están ayudando a los migrantes. La reunión de ayer, yo puedo decir, es una reunión para demostrar ambos países que están dispuestos para ayudar, pero no hay nada concreto. Viene lo peor para los migrantes y falta voluntad por parte de los gobiernos de los países expulsores. Son gobiernos corruptos, y aparte de eso falta solidaridad de la sociedad civil con los migrantes. Hoy en día yo puedo decir, México deja de ser un país solidario con los migrantes, y con el pacto hoy en día México está haciendo el trabajo sucio para el gobierno de Estados Unidos. Estamos en plena siglo XXI, la gente está viviendo en dicha condición. Por ejemplo, la secretaria de Relación Exterior, Alicia Bárcena, dijo que se van a reunir con los gobiernos. Eso no van a dar resultado. Sí. Primero, los gobiernos centroamericanos deben que resolver sus situaciones y ponga seguridad y también fuente de trabajo. Y Estados Unidos también debe que respetar los acuerdos internacionales. Ellos no están apoyando realmente a nuestros hermanos migrantes latinos y caribeños y migrantes de otros países. Ellos deben que entender el fenómeno es por la pobreza, la violencia
que existen en esos países. Son gobiernos también que están comprando armas en Estados Unidos y los grupos de delincuentes. Y hoy en día ya tenemos centenas de hermanos migrantes que están sufriendo mucho, no tienen recursos económicos y aparte ellos están recibiendo bastante represión por parte de los agentes de migración y de la Guardia Nacional. México necesita cambiar su estrategia política migratoria. Sí, justo para allá iba, porque creo que es importante apuntar esta parte. Esta reunión de ayer, pues realmente en términos muy generales conocimos cuáles fueron los acuerdos. Duró aproximadamente 3 horas este encuentro de alto nivel. Obviamente hay mucho más de lo que se habló que no conocemos, ¿no? Los detalles que más se abordó, por ejemplo, el tema de la seguridad fronteriza, ¿no? El uso de la fuerza en algunas ocasiones para contener los flujos migratorios que se ha denunciado, los abusos policiales que también se han denunciado, no solo por parte de los Estados Unidos, también de autoridades mexicanas. Y otro punto que ya comentabas, la parte humanitaria, ¿no? Se habla muy a grandes rasgos de estas reuniones, ahora integrándose países de Centro y Sudamérica, pero pues no se habla de puntos clave, concretos. A ver, a partir de tal fecha vamos a tomar tales acciones, el Instituto Nacional de Migración hará esta parte. Ayer, por ejemplo, veíamos que ni siquiera pues salió en algún momento el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que pues sigue en el cargo, ya lo decías, después de este terrible incendio en el centro de migración allá en Ciudad Juárez, donde 41 personas migrantes pues fallecieron. Entonces pues es muy general. En tu opinión, ¿qué tendría concretamente que hacer por su parte el gobierno mexicano y el de Estados Unidos? Pero en la realidad necesita una política de integración para los migrantes. Pero en la realidad, por la forma como están viviendo los migrantes, el gobierno mexicano no respeta los acuerdos internacionales. Necesita hacer cambio por parte del gobierno mexicano. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, no está dando resultado. Debe que desaparecer la Comar y también el Instituto Nacional de Migración. Son funcionarios corruptos y también la Guardia Nacional. No debe que estar ahí en el plan de migratorio porque son militares. Ellos tienen información para trabajar sobre el tema de la seguridad. Y ahorita lo que estamos viendo son agentes son elementos de la Guardia Nacional que están a agarrar a nuestros hermanos migrantes. Y aparte, el gobierno mexicano debe que tener un programa bien definido de lo humano para apoyar a los migrantes y también debe que tener acceso a la salud. Pero en la realidad los migrantes no tienen acceso a la salud y aparte también sobre el tema de protección. Ellos sí quieren ir a Estados Unidos, pero también el gobierno mexicano no está respondiendo para dar documentos a los migrantes y también sobre el tema de la seguridad. Cualquier ciudadano que está en un país debe que recibir protección y lo que estamos viendo es secuestros por parte de grupos criminales a los inmigrantes y las autoridades de nuestro país saben muy bien, pero no están brindando seguridad. Y el presidente López Obrador debe que aplicar la propia política del gobierno de México, no con el orden del gobierno de Estados Unidos. La reunión de ayer, yo puedo decir que viene las autoridades de Estados Unidos a decir al presidente López Obrador para poner orden en la frontera sur, porque entraron más de 1 millón de migrantes en Estados Unidos. Es una realidad. México no tiene capacidad realmente para controlar su frontera. Y según el presidente López Obrador, es un programa humanismo,
igual como Turquía, no. La Turquía, como país que están recibiendo a migrantes en Europa, pero hay un fondo por parte de la Unión Europea, pero en la realidad el gobierno de Estados Unidos no están ayudando como tal. Estados Unidos se no preocupa tanto por los migrantes. Estados Unidos se preocupa por el tema de la seguridad. Yo creo que urge una verdadera estrategia por parte del gobierno de México. En la realidad, el presidente López Obrador, falta un año, no va a cambiar su estrategia. Lo que dijo el presidente López Obrador es por la primera vez que México tiene un presidente que está respetando derechos de los migrantes. Es totalmente falso. Desde México existe como nación, es por la primera vez que los migrantes están viviendo en dicha situación. Si los gobiernos anteriores sí han hecho cosas muy malo a nuestros hermanos migrantes, pero ahorita está peor y viene lo peor más fuerte para nuestros hermanos migrantes. Wilner, pues un diálogo sincero entre estos gobiernos de la región para ver cómo puede solucionar el problema. Pero en la realidad los migrantes sí han sufrido mucho en sus países y ahorita en México está peor y tampoco no hay voluntad por parte del gobierno de Estados Unidos para resolver la situación, porque ellos están viviendo como animales en la frontera sur de Estados Unidos. Se nos termina el tiempo, Wilner, perdón la interrupción, se nos termina, tenemos que ir a una pausa, creo que lo importante ahí está, el mensaje, pues muchos analistas han coincidido con esta perspectiva que nos compartes y te agradezco mucho estos minutos en MBS Noticias. Y yo te agradezco mucho, Sheila, y hago un llamado al presidente López Obrador para entregar documentos a todos nuestros hermanos migrantes. Y también yo pido a nuestros hermanos mexicanos para apoyar a nuestros hermanos migrantes. Ellos no representan amenaza para nuestros hermanos mexicanos. Todos somos migrantes, ningún ser humano es ilegal, papeles para todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Wilner Metelius, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos. Muy buen día.